la base del robot se coloca como base. Tarea. La tarea ya se refiere, digamos, al sistema de referencia referido, digamos, al objeto de realizar alguna actividad. La muñeca, la herramienta y el objetivo. Entonces ya es el espacio donde en realidad va a poder ser capaz de moverse, digamos, el robot para cumplir la tarea especificada. Obviamente, por cada componente asociado al manipulador, ya sea estático o móvil, debe necesariamente especificarse, ¿no? Sus sistemas de referencia. Esto con el objetivo de poder ya parametrizar, homologar de acuerdo, digamos, a los requerimientos del método de Navier-Hartenberg, podría ser un método, o quizás a través de otros métodos, ¿no? Como mencionábamos, la cinemática directa obtener soluciones que esta configuración, cadena cinemática abierta hasta el sistema de referencia asociado a la herramienta o efecto. Entonces vamos a poder, a través de darle datos a cada una de estas articulaciones, vamos a poder obtener el espacio y la orientación de este asociado a una cadena cinemática, sea la configuración que sea del robot. La inversa, a diferencia ya no nos plantean de principio, es difícil de resolver, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo que colocar cómo es que quiero que llegue la herramienta en un determinado espacio, ¿no? En nada y con qué orientación. Y a través de esa información, obtener de manera inversa todos los parámetros referidos a cada una de las articulaciones asociados a un determinado problema difícil de resolver, ¿no? Obviamente hay muchas ecuaciones algebraicas y algunas de ellas no. ¿Qué problemas nos plantea? Ecuaciones no lineales. El otro problema es que existen múltiples soluciones y también existe la probabilidad de que no exista una solución. Singularidades que están asociadas a la pérdida de un grado de libertad, alguna configuración que se haga en las articulaciones del robot, es posible que podamos perder libertad y eso se denomina una singularidad. Obviamente, dependiendo del tipo de robot eficaz, aquí tenemos un robot cartesiano, el espacio abajo va a estar un poco referido a la forma del robot, ¿no? En este caso, un cartón, una forma prismática, un cilíndrico, una forma cilíndrica, un robot esférico, una esfera, digamos, nos dará este tipo de configuración. Y el antropomórfico, que es una combinación, no se ajusta a una geometría regular, sino que depende mucho de la configuración del robot. Existen múltiples soluciones, como decíamos antes, en la cinemática inversa. Y uno tiene que más o menos elegir cuál sería, digamos, la mejor opción, ¿no? Y para ello, digamos, tenemos algunos criterios, ¿no? Elección que es la posibilidad, concepto de solución más cercana, mover los eslabones, considerar los obstáculos, evitar colisiones. Estos criterios a nosotros nos permiten de alguna manera elegir, digamos, probabilidad de solución dentro de las infinitas que tener. Llegar a una coordenada
o participar de un espacio como es la coordenada y la orientación, ¿no? ¿Qué métodos de solución tienen? Manipuladores de soluble. Existen algoritmos que permiten determinar las soluciones del modelo inverso en variables articulares. Teóricamente es insoluble todo sistema que tenga articulaciones rotacionales y prismáticas con 6 grados de libertad. Se dice teóricamente, no existe una solución. Y utilizar métodos numéricos iterativos, ¿no? Pero es lento. Algunas, digamos, expresiones analíticas consultadas. Para lograr eso, tendríamos que utilizar un método algebraico, un método geométrico, para totalmente cerrado. ¿El porqué de la cinemática inversa? Por métodos de programación por guiado, programación textual. Es que mencionaba que entre la cinemática inversa y la directa, la inversa es la, ¿no? Porque tiene que ver una relación directa con lo que queremos hacer. A diferencia de la cinemática, no tiene que ver con el objetivo de trabajo, ¿no? Sino tiene que ver simplemente con de las articulaciones y después dónde llega el efector final o qué orientación tiene este, ¿no? Pero lo importante y lo que realmente debemos nosotros resolver es que tenemos que obtener las características articulares, ¿no? De cada una de las acciones que tenga el robot para poder llegar a una posición y también darle una orientación al efector final, ¿no? Entonces, necesita porque eventualmente, dependiendo de las tareas que nosotros realicemos, vamos a tener programaciones que guiado o vamos a tener programaciones textuales. ¿Cómo se hace esto? O sea, mencionábamos, ¿no? En la cinemática. Se tiene que conocer los ángulos de articulación y geometría de los eslabones. Gracias a eso, vamos a determinar la posición y la orientación. En cambio, en la cinemática inversa, con la posición y orientación del elemento terminal, y debemos determinar los ángulos articulares y la geometría de los eslabones. Es realidad, como menciona, más importante. Algunos aspectos de soluciones, si se desea posicionar el elemento del plano, número de grados de libertad del manipulador es igual al número de grados de libertad que requiere la tarea, y eso nos ofrecerá dos soluciones. Número de grados de libertad del manipulador, número de GDLs que requiere la tarea, infinitas soluciones con más grados de libertad asociadas, ¿no? Aquí tenemos dos. Entonces es bastante simple. Nos va a dar dos posibles soluciones para llegar al mismo punto. Queremos llegar al punto, ¿no? Y una opción sería que el manipulador se ponga en una posición que se llama codo arriba. Y la otra posible solución es que el manipulador codo abajo. Entonces, por una característica de dos, seguramente vamos a tener dos soluciones. Pero, en la medida que los grados de libertad vamos aumentando las soluciones y llegamos a infinitas soluciones para una misma condición. Fíjense acá, la estructura casi del robot que llega al punto amarillo puede también llegar a través de esta posición o a través de la posición de abajo, ¿no? Entonces, nos puede dar capacidad infinita de soluciones, ¿no? Y uno va a tener que buscar los criterios que mencionábamos antes para poder ellos. El problema de la cinemática inversa, no existe un algoritmo general. O sea, no va a una ecuación general que nos dé una solución, digamos, al problema de la cinemática. Si queremos alguna solución de tipo cerrada,
los únicos métodos que podrían ayudarnos a resolver sería la solución algebraica, ¿no? Y el otro método, soluciones numéricas, no es factible porque no aplican en tiempo real. Aquí se ve un ejemplo de una solución geométrica. Conocemos la posición del manipulador, tenemos la coordenada X, Y, y tenemos también la orientación del efector final. Conocemos las dimensiones de cada uno de los eslabones. La pregunta es, ¿cuánto valdrá 1, tita 2 para y tita 3 para lograr poner al robot en esta posición? ¿Qué valores tendrían que tener? Entonces, lo que conocemos, ley de senos, ley de cosenos, identidades, suma de ángulos, etcétera, todo, geometría, trigonometría, ¿no? Y se puede lograr, ¿no? Encontrar una solución, ¿no? Técnicas para poder obtener, digamos, valores referidos, digamos, a las posiciones del robot, ¿no? Y como este, entonces, utilizando esta técnica es posible que nosotros podamos obtener lo que llamamos URAS, ¿no? El otro método que nos sería interesante utilizar está referido a utilizar las ecuaciones obtener del método de Navier-Hardenberg, ¿no? Si hacemos una solución analítica, entonces vamos a tener ecuaciones que relacionen, ¿no? Y los ángulos, y trabajando esas ecuaciones a través de un numérico, podemos lograr, digamos, obtener ideas de solución a cualquier configuración del robot, ¿no? En los métodos geométricos dependen mucho de la geometría del robot, ¿no? Es bastante dependiente, ¿no? Entonces, además que nos da muy, muy cerrada, que probablemente no aplique, digamos, frente a las otras opciones que nos pueden dar una variedad de soluciones y uno elegir, digamos, de acuerdo a los criterios que uno tenga, como son obstáculos, mover el componente liviano del robot para ahorrar energía, etcétera, ¿no? Criterios que podríamos a la hora de poder posicionar al robot y en las características deseadas, ¿no? Aquí se siguen viendo algunos ejemplos de lo mismo, ¿no? De las soluciones cerradas, geométricas, ¿no? Y aquí más o menos se puede implementar lo mencionado a través de un código que puede estar aquí, parece que es Delphi, y que va a permitir colocar estas ecuaciones que relacionan los cosenos, etcétera, que se obtienen de todo lo que nosotros resolvemos acá, se traducen en un código y con eso es posible nosotros que podamos ya comenzar a resolver nuestro manipulador, ¿no? Obviamente, si trabajamos con MATLAB, también encontraremos esta función inversa surf, que va a permitir ver cuáles son las posibilidades de movimiento dentro de un espacio de trabajo, ¿no? Que puede ser interesante porque podemos tener obstáculos y podemos nosotros generar estrategias, ¿no? Aquí tenemos los grados de libertad con dos opciones, codo arriba, codo abajo, ¿no? Donde datos que nosotros queremos obtener, ¿no? Es el teta 1 y el teta 2 para una posición x y y, ¿no? Aquí se ve en un modelo que va a permitir desarrollar y nos va a permitir, digamos, parametrizar un código de este tipo y de tal manera que nosotros podamos hacer la solución. En su proyecto,
en todo lo de robótica y algunos que están combinados con mecatrónica. Va a tener necesariamente que hacer este tipo de, con el método que sea, ¿no? El método geométrico trigonométrico es una opción entre los variados métodos que uno puede encontrar, pero tienen que implementarlo en un programa. Los Crónica que están haciendo robótica seguramente tendrán el robot. Y estos códigos van a tener que ser implementados en el sistema de control de su robot y va a tener que resolver a través de su el posicionamiento del robot. En otras palabras, veríamos al robot moverse de un lado a otro, viendo, digamos, las ecuaciones que uno puede obtener de métodos que uno defina, digamos, para obtener su cinemática inversa. Entonces, básicamente, el proyecto que se tiene en la parte robótica, tener que obtener la cinemática inversa, jacobiano directo y jacobiano inverso, tiene que estar plasmado un código de este tipo y que tenga que estar operado, ¿no? Para los de mecánica. Y para los de robótica nomás suficiente con que puedan generar a través de un pequeño simulador, ¿no? Entonces, tienen que seguir revisando este documento, ¿no? De tal manera observar y también tienen que, con otros métodos, ¿no? Para poder llegar a obtener la solución que para nosotros es importante. Para nosotros es la cinemática inversa y también el jacobiano inverso. Pero para llegar a eso necesitamos pasar por cinemática y jacobiano directo. Entonces, esa es el opus para poder lograr que podamos tener un control con el robot. Pero fíjense que en ningún momento estamos hablando de fuerzas, no de momentos torsores, no estamos hablando de inercia, no estamos hablando de centro de masas, no estamos hablando absolutamente nada de, porque eso ya corresponde a una dinámica del robot. Uno tiene que ingresar ya para el diseño mismo del robot y que tenga que ver, digamos, características que van a tener los eslabones, en este caso, rigidez estructural del robot, las inercias que están asociadas a esa rigidez estructural y que van a afectar, digamos, el funcionamiento del robot de la forma ideal. En este caso, el movimiento que tenemos acá es muy ideal, ¿no? Pero va a afectar, digamos, en medida por el tema de las inercias y por el tema del efecto gravitacional, ¿no? Voy a dejar de presentar. Entonces, el día de mañana tengo un último grupito que es cuaterniones. ¿Está alguien de ese grupo acá? Sí, Inge. Entonces, mañana, por favor, ¿ya? Ya estoy. Muy bien, quedamos en eso, por favor. Nos vemos el día de mañana. Mañana. Chao, chao. Hasta luego. Chao.